Buenas noches, ingeniero. Nuestro tema es controlador difuso tipo Takagi Sugeno. Los integrantes están aquí, como se puede ver. Siguiente. Bueno, empecemos con Sugeno. Propuso el diseño de controladores difusos a partir de encontrar un modelo difuso para la planta que relacionara las entradas con sus salidas. Una vez que se haya diseñado este modelo, es posible generar un controlador que parte de la salida deseada para determinar la entrada necesaria en el sistema. Siguiente. Entre sus ventajas, pues tenemos la precisión que nos permite aproximar el sistema no lineal complejo con modelos locales lineales. Luego tenemos la facilidad para control, que es al tener salidas numéricas directamente calculables, es más adecuado por sistemas de control. Y la simplificación del proceso de desfusificación, que es las salidas, que ya son valores numéricos, no se necesita esta, por lo que se hace más rápido en términos computacionales. En cuanto a sus aplicaciones típicas, pues tenemos el control difuso en sistemas no lineales, un modelado y predicción de sistemas complejos, le damos un sistema de control adaptativo y procesos industriales, robótica y vehículos autónomos. Siguiente. En cuanto a sus etapas, tenemos la primera etapa, que es la fusificación, donde reciben los valores reales de entrada del sistema, los cuales toman un grado de pertenencia en las funciones de membresía. Es así como se obtienen las entradas difusas que han de ser evaluadas por las reglas. Luego tenemos la evaluación de reglas, que es la segunda etapa, donde se componen de oraciones lingüísticas tipo sí entonces, que es un método de inferencia del modus ponens. Estas reglas son dadas por un experto del sistema o bien por el control convencional. Siguiente. Luego tenemos un sistema de lógica difusa, donde la base de conocimientos, que es la que contiene todas las reglas de inferencia, el difusor, que transforma la variable del proceso en una difusa, y el motor de inferencia, que es la quien ejecuta la base de conocimientos generando las respuestas. Siguiente. Luego tenemos el diagrama de bloques, donde X y Y son los valores de entrada al controlador difuso. Siguiendo tenemos las funciones de membresía, que están representadas por unas curvas suaves, donde estas serán las encargadas de transformar los valores numéricos en grados de pertenencia. Luego sigue la regla difusa, que es de tipo AND, donde usará operaciones tipo mínimo o producto y se obtiene el peso de la regla, que es W. Y luego el nivel de salida, que es del controlador Takagi Sugeno, donde este controlador suele dar salidas precisas y no difusas. Y para terminar, el diseño con base de Sugeno es una regla difusa de la forma sí entonces, donde la premisa está en términos difusos y la consecuencia es una función que genera una salida numérica, donde cada variable corresponde a la premisa con x1 y x2 y conjuntos difusos asociados como a1 y a2. Y ahora le doy paso a mi compañero. Sí, continuando con la exposición, es importante ver cómo funciona primero el modelo Mamdani para de ahí explicar de mejor manera el controlador difuso Takagi Sugeno. Como se puede ver, acá tenemos una sola regla que está en la parte de abajo, donde nos dice que si X, que vendría a ser una entrada, está en el grupo de membresía A, y Y, que sería la segunda entrada, está en el grupo de membresía B, entonces Z es C. Como se puede ver, aquí se tienen grupos difusos, grupos de membresía, en todas las partes del proceso, ya sea en las entradas como en las salidas. Entonces, al momento de nosotros evaluar la regla, tenemos que encontrar el grado de membresía para cada entrada según su grupo difuso. Como podemos ver, en, el, en la entrada X, la entrada de membresía es menor que el de la entrada B. Y como estamos usando el operador AND, se tiene que escoger el mínimo. Es por eso que se utiliza el grado de membresía de X. Y este grado de membresía corta el grupo difuso de la salida, que vendría a ser C,
Y es así como obtendríamos el resultado, ya que al tener la figura cortada, simplemente hacemos un proceso de desfusificación que sería encontrar el centro de gravedad y es así como se obtiene la respuesta. En esta imagen podemos ver de manera más completa cómo sería cuando se utilizan dos reglas. Como ya mencioné, es lo mismo de encontrar los grados de pertenencia para cada entrada y al tener dos reglas obtendríamos dos figuras. Entonces simplemente se tienen que sumar y al final tendríamos una figura con más formas y de nuevo se obtiene su centro de gravedad y es así como se obtiene la respuesta. A diferencia del modelo Takagi-Sugeno, donde no se necesita tener grupos difusos o grupos de membresía en la salida, ya que la salida está dada por una función. Como podemos ver aquí, en las entradas se evalúan de la misma forma que el modelo Mamdani, que vendría a ser el proceso de fusificación, ya que según las salidas encontramos en un grado de pertenencia y es así como tenemos el W0, que es el peso. Y luego Z se obtiene a partir de la función que está en la regla. Como podemos ver, abajo en la regla dice que si X es A y Y es B, entonces Z es la función AX más BY más C, donde A, B y C son constantes. Y en la parte derecha podemos ver la ecuación en donde se podría obtener el resultado final. Acá podemos ver lo mismo para dos reglas, ya que al ser una sumatoria, se tendría que obtener, en este caso, ya que hay dos reglas, se obtienen dos pesos y dos funciones. Y, y se utiliza la fórmula y es así como se obtiene el resultado. Para explicarlo de mejor manera, se va a plantear este ejercicio, el cual es el control de temperatura de un mechero. Como podemos ver en la indicación, lo que se nos pide es mantener la temperatura dentro de un rango medio controlando el flujo de combustible, donde la entrada solo es una, que vendría a ser la temperatura, que va de 0 a 100 grados, y la salida viene a ser el flujo de combustible, que va de 0 a 1, representando porcentaje. Y la temperatura de entrada sería en los 70 grados centígrados. En esta diapositiva podemos observar los grupos de membresía para la entrada, que sería la temperatura, donde tenemos el grupo de temperatura baja, temperatura media, temperatura alta. El grupo de temperatura baja viene a ser representado por una función trapezoidal, donde tiene los máximos en 0 y 20 y comienza en 0 y termina en 80. El grupo de membresía media viene a ser una función triangular que comienza en 20, termina en 80 y tiene su máximo en 50. Y el grupo de membresía alto comienza en 20, termina en 100 y los máximos están en 80 y 100. Y acá tenemos las reglas en la parte derecha, donde está la regla 1, que dice que si la temperatura es alta, entonces F, que F viene a ser el flujo de combustible, sería la siguiente función, que es menos 0,01 T, donde T es la temperatura, más 1. Entonces simplemente se evalúa esta función según la entrada. Como la entrada es de 70 grados centígrados, entonces simplemente se reemplaza T por los 70 grados centígrados y obtenemos un F1, que sería el 0,3. Luego se hace lo mismo para la regla 2 y para la regla 3. Se evalúa a qué grupo de membresía pertenece y según eso se ve la función con la que va a ser representada F, el flujo de combustible. Para la regla 2 vemos que simplemente la función es 0,01 por la temperatura, entonces el F2 sería 0,7. Y para la tercera regla, el flujo de combustible es 0,01 T menos 0,1. Entonces reemplazando T por 70 daría un resultado de F3 0,6. Y luego tenemos que evaluar los grados de pertenencia de la entrada y así obtener los pesos.
Para la primera regla, que nos decía que si T es alta, tenemos acá el grado de pertenencia de la temperatura de 70 grados para el grupo de membresía alto, donde su grado de pertenencia es de 0.85, ya que la temperatura es mayor. Eh, para, el, para el grupo medio, el grado de membresía viene a ser 0.35 y para baja, el grado de pertenencia es de 0.15. Todos estos resultados tienen sentido ya que mientras menor sea el rango de temperatura, pues menos va a ser el grado de pertenencia. En la parte derecha tenemos una tabla con la que podemos organizar de mejor manera los resultados que hemos obtenido y ahí pondríamos los tres grados de pertenencia que vienen siendo los Ws, o sea los pesos, y los tres Fs, que son que es la temperatura de entrada evaluada en las tres reglas, en las tres funciones. Entonces, aplicando la fórmula, podríamos obtener el resultado final, que en este caso sería poniendo en el porcentaje, sería de 43.7% de flujo de combustible para mantener una temperatura en un rango medio. Ahora tenemos otra función que tiene el controlador difuso Takagi Sugeno, es que se pueden suavizar las respuestas. ¿A qué me refiero por esto? Primero hay que destacar de que, como ya se habrán dado cuenta, para realizar este controlador difuso es necesario saber cómo va a ser la salida, o sea, una estimación de la salida. Entonces, en este caso, para este ejercicio lo saqué del libro de controladores difusos aplicados en ingeniería. En este caso tenemos un motor de corriente continua Pitman de la serie 14000 y cuando se prende el motor obtenemos los siguientes datos, ¿no? De un rango de 0 a 9 segundos tenemos la velocidad en revoluciones por minuto dependiendo del segundo. Entonces esta vendría a ser la salida, que viene de 0 a 9 segundos y por cada segundo tenemos una velocidad. Como podemos ver en el gráfico, sería la respuesta mecánica del motor de corriente continua y ahí tenemos la función. Ahora, lo que hace ese controlador difuso es que colocando las entradas para cada segundo, como podemos ver en el gráfico de la izquierda de las entradas, ponemos grupos de membresía de forma triangular, donde el máximo está en cada segundo. En caso del segundo cero, pues simplemente sería una función triangular donde comienza en cero, el máximo está en cero y termina en 1. En el caso del segundo 1, comienza en 0, termina en 2 y el máximo está en 1, y así consecutivamente para los 9 segundos. Y las salidas se trata de representar de manera puntual, pero lógicamente eso no se puede hacer en los controladores difusos. Es por eso que se realiza un triángulo lo más pequeño que se pueda. Por ejemplo, para el MF1, que sería el primer segundo, que como podemos ver en la tabla, para el tiempo 0 hay una velocidad de 0, se puede ver en el gráfico de las salidas que en el segundo 0 el máximo está ahí. Ahora, para el segundo 1, que sería MF2, nos dice que la velocidad es de 27.19 o 27.2 para aproximarnos un poco. Y como podemos ver, el MF2 se encuentra aproximadamente en ese número, en 27.2. Y así consecutivamente con los siguientes segundos, ¿no? Por ejemplo, el 4, que se encuentra en 52. Ahí está. Podemos ver el MF4 y vemos que cada vez, por decirlo de alguna manera, se van apiñando los triángulos, porque como se puede ver en la tabla, del tiempo del segundo 4 al segundo 9 son muy cercanas las velocidades unas entre otras.
Entonces, teniendo esas entradas y estas salidas, se colocan las reglas, donde es simplemente lineal. O sea, para cada segundo se utiliza cada pico. Como expliqué, en el caso del segundo uno, para que se vea de mejor forma, sería el MF2 en la entrada. Entonces podemos ver en la regla número 2 que dice si input 1, que vendría a ser el tiempo, la entrada, está en MF2, o sea, el triángulo que tiene el pico en 1 y comienza en 0 y termina en 2, entonces la salida es MF2. Y la salida, como ya lo expliqué hace un momento, para el tiempo 1 se encuentra aproximadamente en 27.2 RPM. Entonces, aplicando todas estas reglas, tenemos el último gráfico. Y como se puede observar, este gráfico se acerca mucho al gráfico que teníamos inicialmente. Lo que cambia es que el cambio de funciones, es decir, que cuando se pasa de una recta a otra recta es más suave. Ahí lo podemos ver. Y ese es uno de los beneficios que tiene este controlador difuso, que es el Takai Sugeno. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Aquí tenemos las preguntas y las respectivas respuestas. Muchas gracias.